Hola, ¿qué tal? Soy Paps y en este video vamos a hablar sobre el proceso de actualizar o modificar datos que ya se encuentran dentro de las colecciones en MongoDB. Suponiendo que tenemos estos datos, como los podemos ver acá, tenemos personas o clientes registrados dentro de la base de datos. ¿Qué sucede si queremos realizar alguna modificación? Por ejemplo, que el nombre cambiara, o que la fecha de nacimiento la tuviéramos que modificar, o el estado de si está habilitado o deshabilitado. Para eso, nosotros tenemos diferentes formas de poder realizar modificaciones a los documentos. La primera que vamos a explorar ahorita es la función update_one. Esta función tiene la siguiente forma. Tenemos una función con método post con el endpoint definido de modificar cliente. Almacenamos temporalmente el cuerpo de la petición en nuestra variable body y a partir de aquí decimos que apoyándonos en el modelo de cliente, que es el que tenemos definido al inicio de nuestro código, vamos a buscar y actualizar un solo documento de todos los que tenemos aquí, que son varios. Ese documento ocupa ser encontrado y para encontrarlo necesitamos lo que conocemos como un filtro, que es este primer parámetro que está aquí señalado en el código. Si yo pongo que el filtro que voy a utilizar es _id y ese lo saco de lo que viene en el cuerpo de la petición, lo que estoy indicando es que voy a recorrer todos estos documentos que hay en la base de datos y voy a buscar aquel cuyo object ID, que es este _id, coincida con el que me están enviando desde el frontend o desde quien realice la petición. Una vez que este documento se encuentra, podemos proceder a la modificación del resto de campos. Aquí estoy utilizando el object ID únicamente por conveniencia en este momento, pero en realidad podemos utilizar cualquiera de estos campos. Mi recomendación es que usemos campos que sean, por ejemplo, el ID que tiene un valor único, o que sea cualquier campo que sea unique, para asegurarnos así que solamente podamos modificar un único documento. Ejemplos de esos campos podrían ser tal vez el email o la cédula, que generalmente suelen ser campos que son únicos para cada persona. Dicho esto, lo que decimos es busque aquel documento dentro de la base de datos en la colección de cliente. Recuerden que el cliente es el modelo que hace referencia a esa colección y usamos este object ID. Una vez que lo encontramos, utilizamos la palabra clave set, siempre separado por esta coma, y set lo que vamos a decir es que vamos a modificar los valores. Vamos a reemplazar o vamos a definir qué valores van a tener cada uno de esos campos. Los valores que estén aquí dentro del set son aquellos valores que voy a permitir que se modifiquen. Por ejemplo, en este caso yo ya tengo dos valores que estoy permitiendo que se modifiquen, como el nombre y el apodo. Si quisiéramos ingresar más, podríamos poner apellidos, por ejemplo acá. Body.apellidos. Ok, nombre, apellidos. La cédula no la quiero modificar para que me siga pudiendo ser única. La fecha de nacimiento podría, y el estado sí me interesa bastante poderlo modificar. Entonces voy a poner aquí estado. Esto lo que indica es que únicamente estos datos van a ser los que pueden ser modificados y se esperan recibir tal cual. ¿Okay? Si estos datos no son enviados, o si alguno de ellos no es enviado, por ejemplo el apodo, entonces lo que sucede es que probablemente nos puede dar una incongruencia a la hora de ejecutar la función. Si toda la función se ejecuta correctamente, vamos a obtener un resultado o un mensaje de error que puede ser falso o verdadero,
Si es falso, quiere decir que el cliente no se puede modificar. Quiere indicar que hubo un error a nivel de ejecutar la acción del update. Pero si no nos da error, se va a ejecutar el segmento de código que nos proporciona un mensaje positivo en conjunto con la información que vamos a recibir desde la base de datos al ejecutar todo este proceso. Si hacemos la prueba con Postman, por ejemplo, vamos a darle Send y vean que los datos que estoy enviando nos dice que el resultado fue exitoso. ¿Qué estoy enviando aquí? La misma información que teníamos colocada en el código. Observemos. Tenemos el envío de el ID, que es el filtro que se va a utilizar. Este ID lo estamos tomando directamente desde MongoDB, desde el documento, para poderlo localizar. Tenemos también el nombre, que es Pablo, apellidos Moneser Gamboa, el apodo lo dejé tal cual estaba y el estado lo modifiqué a deshabilitado. Si ahora refrescamos aquí la información, vamos a observar que los datos fueron corregidos de forma exitosa. Eso significa que ya nosotros tenemos una actualización que está funcionando para un documento en específico. De la misma forma hubiéramos podido hacer este proceso mediante la cédula o mediante el correo electrónico, siempre y cuando recordemos que lo idóneo sería que en el modelo tanto la cédula tenga un unique true como el correo electrónico, que en este caso también tiene un unique true. Cualquiera de esos dos entonces sería un buen candidato adicional al Object ID de Mongo para poder realizar este proceso de modificación. Esta forma de realizar el proceso tiene una ventaja y un aspecto negativo. La ventaja es que nosotros podemos definir específicamente y tener un mejor control de cada uno de los campos que deseamos modificar. Sin embargo, no siempre se desean modificar todos los campos. Por lo tanto, hay ocasiones en las que realmente no sabemos cuántos datos van a ser enviados para modificarse. Podríamos tomar esta misma función, aquí la dupliqué, le puse modificar cliente 2 y en lugar de definir todos los campos uno por uno que deseamos modificar, podríamos decir lo siguiente: únicamente indicamos aquí lo que teníamos dentro del set y lo reemplazamos nada más por lo siguiente: rec.body. De esta forma estamos indicando que reemplace lo que venga en el cuerpo de la petición. Voy a levantar nuevamente el servidor. Ok. Colocamos aquí en Postman modificar cliente 2 y voy a volver a poner el nombre Pubs. Voy a quitar el apodo, voy a cambiar el estado a habilitado y no quiero modificar nada más, solo el nombre y el estado. Observen que actualmente tenemos aquí Pablo y el estado está deshabilitado. Si le damos a Send, nos devuelve que el resultado fue satisfactorio y vamos a revisar a la hora de refrescar el documento. ¿Okay? Y vean que nos dice habilitado y nos cambió el nombre. Este punto o esta forma de hacerlo tiene la ventaja que podemos reemplazar únicamente aquella información que venga en la petición del cuerpo, sin necesidad de especificar uno por uno cuáles campos deseamos cambiar. Sin embargo, por otro punto, esto nos hace tener un poco menos de control de cuáles datos van a ser modificados. La idea de cuál utilizar es a cuestión de gustos, a cuestión de criterios. Si yo quisiera modificar solamente, por ejemplo, tener una función que permita modificar únicamente el estado de un cliente, yo preferiría hacerlo con esta forma, para solo poder modificar el estado.
Si quisiera modificar todo el resto de información, una buena manera podría ser esto, y nos despreocupamos de que si vienen o no vienen los datos y únicamente reemplazamos todo lo que venga en el cuerpo de la petición. Espero que este video haya sido de utilidad y nos seguimos viendo en próximos videos y próximos tutoriales. Muchas gracias.